Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, jornada con muchas informaciones que revisar. Comenzamos de inmediato con estos titulares. El presidente Gabriel Boric respondió a la polémica entre Chile y Argentina, más bien entre las autoridades, algunas de ellas de Argentina y Chile, luego de que el ministro trasandino Luis Caputo lo calificara de prácticamente un comunista que está por hundir a Chile. El jefe de Estado emplazó a su par, Javier Milei, llamándolo a tener más humildad y destacando que él no se va a referir con adjetivos ni insultos como está acostumbrado Milei a hacerlo. La Fiscalía solicitó el desafuero de la diputada Catalina Pérez por su eventual vinculación con el caso Democracia Viva, donde se investiga el delito de fraude al fisco reiterado. Según el Ministerio Público, se han reunido antecedentes que permiten sostener la posible participación de la parlamentaria. La Corte de Apelaciones de Antofagasta definirá su futuro. Aunque la defensa alegó una cooperación sustancial con la investigación, el cuarto juzgado de garantía de Santiago mantuvo la prisión preventiva para la abogada Leonarda Villalobos. Ella es indagada por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el caso Audio y permanece recluida en la cárcel de San Miguel desde agosto pasado. En temas internacionales, Dominique Pelicot, y el hombre, de hecho, acusado de violar, drogar y grabar a su exesposa, fue condenado a la pena máxima que podía ser condenado, 20 años de cárcel en Francia. Otros 50 hombres también fueron declarados culpables en el juicio que impactó al mundo. Tras la sentencia, Gisèle Pelicot dio un mensaje a todas las víctimas de este tipo de violencia y aseguró que comparte su lucha. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y como les comentábamos, la Fiscalía de Antofagasta ingresó una solicitud para el desafuero de la diputada Catalina Pérez en el marco del caso Democracia Viva. Vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en el Congreso, Francisca Cárdenas, para que nos entregue más antecedentes. Francisca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y una solicitud de desafuero a la diputada Catalina Pérez, ex Frente Amplio, que ha realizado durante esta jornada el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, para justamente poder pasar a lo que sería una posible formalización en los próximos meses o incluso establecer distintas medidas cautelares, como por ejemplo arresto domiciliario o prisión preventiva, incluso arraigo nacional, en lo que es la investigación que se ha dado en torno a la parlamentaria, que es ex militante del Frente Amplio, renunció a la militancia hace aproximadamente un mes, luego de que, recordemos, se le suspendiera hace aproximadamente un año, cuando se conocieron más detalles de la posible implicancia que podría tener ella en los conocimientos también de lo que fueron distintos convenios y traspasos de dineros desde el Ministerio de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, que en su momento lideraba su expareja Daniel Andrade, quien se encuentra en este momento con arresto domiciliario, pero que estuvo en prisión por la misma investigación que se ha dado en torno también al caso Convenios. Por otro lado, también por el vínculo que tenía ella con su ex jefe de gabinete, Carlos Contreras, que hoy en día está en prisión preventiva y que era quien finalmente autorizó estos traspasos de más de 400 millones de pesos a la fundación que lideraba su ex pareja. Hay que decir que constantemente se le ha preguntado por este tema a la diputada cuando viene acá al Congreso Nacional. Ella dice que es inocente, que no tenía conocimiento de estos tratos que se hacían y estos traspasos de dinero, que ha entregado todo lo que le ha solicitado el Ministerio Público para los efectos de la investigación. Y por otro lado también se solicita este desafuero para que se pueda formalizar en el futuro a la diputada, y además porque el fuero parlamentario es lo que los protege finalmente de todos estos procesos judiciales. La Fiscalía de Antofagasta presentó ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de nuestra ciudad una solicitud de desafuero para la honorable diputada Catalina Pérez Salinas. Ello en el contexto de la investigación que se lleva adelante por presuntos delitos de fraude al fisco reiterados por la suscripción de convenios entre el MIMBU de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Dicha solicitud y desafuero es un requisito legal para avanzar posteriormente en la formalización y solicitud de medidas cautelares. Se han reunido antecedentes que permiten sostener su participación en los presuntos delitos que son materia de esta investigación. La solicitud de desafuero
presentada hoy en la tarde por la Fiscalía Regional de Antofagasta es totalmente injustificada. Pero será en este contexto donde finalmente quedará establecida, sin lugar a dudas, la total inocencia de la diputada Catalina Pérez. Ella ha colaborado con la investigación de manera voluntaria, permanente, desde el inicio de la misma, a fin de esclarecer su total ausencia de responsabilidad en los hechos investigados. Claro, hay que decir que esta solicitud del fiscal Aguilar se da luego de analizar también y de que la Fiscalía reuniera los antecedentes suficientes y los informes también de la PDI que hablan y que podrían confirmar de que ella tenía conocimiento de estos tratos, de estos convenios y de estos traspasos de dinero que se hacían a la Fundación Democracia Viva. También hemos podido también tener conocimiento de lo que es estos informes. Se dice, conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de quien era su pareja en ese momento, Daniel Andrade, y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con este. Señalaría también parte de lo que son estos informes de la Policía de Investigaciones. Y por otro lado también lo que se argumenta por parte del fiscal para poder hacer esta solicitud de desafuero parlamentario es que así se puede, y que esto es el requisito legal para poder formalizarla, avanzar posteriormente en una formalización y también en posibles medidas cautelares, porque ya la Fiscalía de Antofagasta tendría los antecedentes suficientes para poder comprobar en un futuro posiblemente su participación en delitos que son materia hoy en día y actualmente de investigación, lo que podría ser, por ejemplo, incluso fraude al fisco. Pasemos a escuchar también parte de otras reacciones de los parlamentarios durante esta jornada. Es una buena noticia que el Ministerio Público haya decidido pedir el desafuero de la diputada Catalina Pérez. Era una solución que esperábamos. Ella evidentemente tenía más información que la que siempre dijo saber. Y ahora el Ministerio Público ha reunido las pruebas para desaforarla y pedir luego su formalización y medidas cautelares. Eso es lo que todos esperábamos. Este es el caso cero de fundaciones. Es evidente que aquí ella siempre estuvo al tanto de la defraudación que se hizo al fisco con recursos de la Fundación Democracia Viva. Por fin la justicia está operando en contra de la diputada Catalina Pérez. Me alegra que el Ministerio Público por fin esté pidiendo su desafuero y espero que la justicia sea implacable contra ella, así como lo han hecho en otros casos de corrupción. En el caso de la diputada Pérez tiene el descaro de hablar de moral, de probidad y seguir como si nada hubiese pasado, cuando presuntamente ella estaría involucrada probablemente en los escándalos más grandes que hemos tenido en nuestra última época de corrupción. Ahí están entonces las distintas reacciones, una solicitud que hizo el fiscal tras reunir, como te decía, los distintos antecedentes necesarios que podrían relacionarle a ella y comprobar que cometió ciertos delitos, como por ejemplo fraude al fisco. Como te comentaba, se solicita entonces este desafuero parlamentario que tiene que analizar la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Y también ella puede apelar. Si es que se rechaza esta apelación en la Corte de Apelaciones, ella puede dirigirse a la Corte Suprema y si esto se rechaza ya se tiene que notificar luego a la Cámara de Diputadas y Diputados de su desafuero para posiblemente en las próximas semanas, una vez que se apruebe esto, comenzar con una formalización y también establecer medidas cautelares por parte de las autoridades. Hay otras reacciones también durante esta jornada. Pasemos a escuchar también qué dijeron desde otros sectores políticos. Lo que cabe es acatar lo que ha planteado la justicia y esperar las resoluciones del tribunal. Acá no hay defensas corporativas de ninguna especie. Hay que aclarar todo lo que acontece y aconteció alrededor del caso Fundaciones y esto involucra el caso Democracia Viva. Y yo lo que espero de la justicia, junto con esta investigación en el caso Democracia Viva, es que también se investigue a todos los autores intelectuales que están detrás de este verdadero esquema de fraude que se generó en tantos gobiernos regionales. Desde que constituimos la comisión investigadora del caso Convenios, siempre hemos dicho que el caiga quien caiga tiene que ser real. Por eso es que, aunque llama la atención la lentitud de la Fiscalía en pedir el desafuero de la diputada Catalina Pérez, es evidente que esto debía ocurrir, a propósito de la responsabilidad y el rol que le cabe a la parlamentaria en el origen del caso Convenios. Hay que recordar también que Daniel Andrade, su expareja, era el representante legal de Democracia Viva y que ella constantemente
ha dicho que es inocente. Acá en la Cámara de Diputadas y Diputados la hemos visto constantemente en las distintas comisiones, también en la sala, y ha asegurado que no conocía los detalles de estos convenios suscritos por la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y ha enfatizado también que no se benefició de ninguna manera por estos contratos, estos tratos finalmente por los que está siendo investigada. Por otro lado, también hay que recordar parte de sus declaraciones durante estos meses. Ella dijo en su momento: he entregado mis cuentas corrientes, mi tráfico telefónico, mi correo electrónico y todo lo que ha sido necesario para poder aclarar esta situación, porque no tengo absolutamente nada que ocultar, y también que no interfirió en la designación ni en la asignación de absolutamente ningún recurso a ninguna fundación. Así que vamos a quedar atentos, por supuesto, a todo este proceso, que es un largo camino por recorrer. Recién se solicita por parte del Ministerio Público el desafuero, se tiene que analizar por la Corte de Apelaciones, posiblemente también por parte de la Corte Suprema, y ahí después se notifica a la Cámara de Diputadas y Diputados. Si se llega a aprobar todo lo que tiene que ver con el desafuero de la diputada Catalina Pérez, ella va a seguir percibiendo su dieta parlamentaria como los otros parlamentarios que ya han sido desaforados durante este año, pero no las asignaciones, y no puede presentarse al Congreso Nacional. Muchísimas gracias entonces, Francisca Cárdenas, por toda la información desde el Congreso. Bueno, y altas temperaturas se están experimentando durante estos días en la zona centro-sur del país, que han superado incluso los 34 grados. Para ello, como siempre, se entregaron recomendaciones para evitar pasar un mal rato, sobre todo pensando que este pronóstico abarca por ahora la Navidad. María Luisa Carrión con el informe. ¿Qué es lo más divertido? Jugar. Sí, había mucha calor y es súper genial esto. ¿Tenía mucho calor? Sí. ¿Y ahora cómo estás? Bien. ¿Y cómo no estarlo si se sentían los niños más afortunados de la capital? A esa hora los termómetros superaban los 30 grados y aún faltaban algunos más por subir. Si veníamos pasando acá, cuando vieron esto, dije, vamos al tiro nomás, cambiar los ropas, poner un chor, algo y vamos. Porque no hay límite de edad para disfrutar de estas plazas de agua. Esta particularmente está en la comuna de Conchalí, pero otras 42 se distribuyen en distintos puntos de la región. Peñalolén, Puente Alto, La Florida, Cerro Navia y Renca son algunas donde Aguas Andinas, en colaboración con los municipios y vecinos, instaló estos verdaderos oasis. Las plazas están lo más distribuidas que podamos. Sí tenemos una vocación de priorizar, digamos, hay ciertos sectores, ciertas comunas que a lo mejor tienen un poco más de necesidad de estos espacios de esparcimiento, de áreas libres, ¿no? De que los niños, las niñas puedan salir de las casas y disfrutar al aire libre. Se espera que estén operativas durante todo el verano, estación del año que aún no comienza oficialmente, pero que ya se nota en las temperaturas, no solo de este jueves, donde la zona central marcó en los termómetros más de 30 grados, también en los próximos días. La próxima semana va a ser destaque ahí en la zona centro-sur, que va a ser el núcleo ahí de temperaturas más altas. Durante la Navidad ese va a ser el ojo, digamos, donde va a estar más las complicaciones por altas temperaturas, tanto para las personas como para también la vegetación, con posibilidad bastante alta de incendios forestales. Por eso la recomendación es extremar las precauciones. Chillán se caracteriza por tener temperaturas absolutamente fuera del margen. Y en este caso esperamos 36 grados para este fin de semana, y también el llamado de mantener la tranquilidad. Tranquilidad y autocuidado. Sin embargo, hay grupos etarios que deben tomar aún más precauciones. Una de las razones por las cuales las personas mayores están en mayor riesgo, hay otras, pero una de las razones por las cuales tienen mayor vulnerabilidad ante situaciones de altas temperaturas es que incluso las personas mayores tienen aún disminuida la sensación de sed. Entonces es más probable que lleguen a estadios más avanzados de deshidratación. Por eso se recomienda ofrecerles agua, ya que muchas veces los medicamentos que consumen aumentan la probabilidad de deshidratación. Me duele la cabeza, ando mareada, me canso. Uno se siente mal porque yo tengo presión alta, por ejemplo, controlada, pero a veces el calor igual desespera. Desespera a personas mayores y también puede provocar problemas en los más pequeños. Lo que se ve mucho en esta época son los niños que, por ejemplo, van al paseo de curso y vuelven con golpes de calor o vuelven insolados, con daños por quemaduras en el sol, en la piel, y también por quemaduras en la córnea, también porque han sido expuestos sin lentes de sol.
sin lentes de sol por muchas horas, lo que puede terminar en una visita al médico. También hay que estar preocupados de que estén hidratados. Y para los amigos perrunos, siempre tiene que tener disponible una fuente de agua donde beber. Esa agua tiene que ser fresca y limpia, por lo tanto debemos cambiarla constantemente. Otra cosa importante es no salir a pasear con el perro en los horarios de máximo calor. Hay personas que usan zapatos para prevenir que los perros se quemen los cojinetes, pero eso no está recomendado. Lo que sí está recomendado es evitar todos, niños, adultos y mascotas, la exposición entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. El uso constante de protector solar, ropa ligera, gorros y lentes de sol, y siempre tener a mano agua, porque todo indica que tendremos una calurosa Navidad en gran parte del país. Atención en lo siguiente, porque Cooperativa y El Mostrador interpusieron 2 demandas contra Google en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por presuntas conductas anticompetitivas. En concreto, se acusa a Google de abusar de su posición dominante en los mercados de intercambio de tráficos web por contenido y publicación de diarios y noticias en línea y de eventuales abusos de posición dominante en la industria de tecnologías para la publicidad digital. El objetivo de ambos medios es que el tribunal pueda sancionar y ordenar a Google terminar con las presuntas conductas abusivas y eventuales. Y en una de las noticias de la jornada, el presidente de Argentina, Javier Milei, se sumó a la polémica desatada por su ministro de Economía, Luis Caputo, quien se refirió en duros términos al presidente de la República, Gabriel Boric. Desde Cancillería sostienen que los dichos del secretario de Estado trasandino revelan un grado de hostilidad inexplicable. Colomba Aijals con el reporte. Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 y hoy lo gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir. Muy desafortunadas las declaraciones del ministro Caputo. Procedimos a entregar una nota de protesta. No somos un país que se pasa a llevar. Caputo no dijo ninguna mentira. Y hay que tener un poquito más de humildad, porque nosotros, los presidentes, pasamos, pero las instituciones y los pueblos quedan. Bastante ruido causaron a este lado de la cordillera las declaraciones del ministro de Economía argentino Luis Caputo en Radio Mitre. Su planteamiento no solo llevó a Chile a enviar una nota de protesta al país trasandino, segunda que se entrega a Argentina este año, sino llevó al presidente Gabriel Boric a responder públicamente. Estamos comprometidos como gobierno progresista que somos, como militante de izquierda en mi caso, pero aceptando a todos y a todas, porque soy el presidente de todas y todos los chilenos. Y algo tan básico como respetar a quien piensa distinto. Respeto que en la esfera política aseguran que desde Argentina no han tenido cuando se trata de la relación entre Chile y su país. Y es que desde que Javier Milei asumió la primera magistratura de la nación vecina, los desencuentros se han notado. Evidencia de ello es el hecho de que no han registrado ni una reunión bilateral, ni siquiera para conmemorar los 40 años de la firma del Tratado de Paz entre ambos países. Pareciera que el gobierno de Milei no acepta visiones que sean contrarias a las suyas. Hay que cuidar la relación bilateral, pero del lado argentino se está haciendo muy poco para ese objetivo. Esta nueva oleada ultraderechista que recorre el mundo, cuyo guaripola es Donald Trump en Estados Unidos, hemos visto cómo él se refiere a sus ocasionales adversarios, con qué desprecio en forma tan despectiva, es inherente a esta forma de hacer política. Y las declaraciones, desgraciadamente, del ministro Caputo en Argentina confirman esta tendencia. Son absolutamente inapropiadas, no son aceptables para Chile y además incurren en afirmaciones absolutamente falsas. Falsas para el gobierno, pero que la oposición ha recogido. En tanto, desde el oficialismo defendieron la gestión que ha realizado el presidente y llamaron al secretario de Estado argentino a enfocarse en las problemáticas que enfrenta hoy su país. Caputo no dijo ninguna mentira. Estamos gobernados por un gobierno de izquierda. Ya, pero el presidente no es comunista. Casi. Le falta militarse nomás. ¿Te cree que está hundiendo el país? Sí, pues. ¿Sí? Es decir, el país está sumido en un desastre económico, en un desastre de seguridad, un desastre en la educación, un desastre en la salud. No dijo ninguna mentira al decir que el presidente era un comunista. Él simplemente está constatando una realidad. Yo quiero recordar que fue el propio Gabriel Boric quien dijo que él estaba a la izquierda del Partido Comunista. Nuestras autoridades no nos dedicamos a decir sandeces por televisión, no nos dedicamos a insultar a otros, nos dedicamos a trabajar.
Entonces me parece que el señor Caputo debería preocuparse más de los problemas que tiene Argentina, como una creciente pobreza, que andar hablando el presidente Boric. Pero lo cierto es que para ex autoridades de gobierno, más allá de la política exterior de Estado, en materia internacional se han dado situaciones en este gobierno que antes no ocurrían. Desde el retorno a la democracia, este es el gobierno chileno más aislado en términos internacionales. En un marco así, desde luego los países le toman el pulso a Chile. Ya lo hizo Maduro. Injuriar a Chile y a sus instituciones sale a costo cero. Y la crítica de Argentina pone de manifiesto algo grave, que aún no hay diálogo de confianza entre ambos presidentes. Episodios que han generado una distancia inédita desde el retorno a la democracia en Chile y que mantiene el ambiente crispado entre los dos mandatarios y una distancia que va más allá de la cordillera. Una de las principales protagonistas del caso Audio va a seguir en prisión preventiva. El cuarto juzgado de garantía resolvió que la libertad de Leonarda Villalobos es un peligro para la sociedad y que su última declaración ante la Fiscalía no fue un aporte a la causa, donde es investigada por soborno, lavado de activos y delito tributario. La nota es de Estefanía Bustamante. Sí, eso lo coordina con la agente Andrea, ella está encargada de su cultura. Incluso durante el receso se quedó conectada y atenta Leonarda Villalobos desde el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel para escuchar al juez que resolvería si mantenerla o no en prisión preventiva. El tribunal decide rechazar la solicitud de la defensa y se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que la imputada efectivamente es un peligro para la seguridad de la sociedad. Se confirmó la cautelar más gravosa para una de las protagonistas del polémico audio que ella misma registró, abriéndose múltiples líneas investigativas, entre ellas la arista central, donde se le investiga por soborno, lavado de activos y delito tributario. Lo que hizo María Leonarda en sus declaraciones es básicamente, y así lo planteé, fue más una rendición que un aporte real a la investigación. Leonarda se arrepiente de haber hecho esa grabación. Desde el 27 de agosto cumple prisión preventiva la abogada que a juicio del Ministerio Público no aportó antecedentes nuevos que pudieran sacarla de la cárcel, incluso con su última declaración ante los fiscales los días 18 y 25 de noviembre. Lo que ha declarado María Leonarda es lo que ella sabe, lo que vio, lo que escuchó y lo que se le comentó. Entonces, ha entregado absolutamente todo y lo ha entregado con los pocos recursos que tiene, porque como señalábamos ante el tribunal, es recurrir solamente a la memoria. En esta última declaración ya se contenían en la carpeta investigativa y habían sido entregadas por otros imputados. No estamos negando la declaración, no estamos desconociendo la declaración ni el allanamiento a la tesis del Ministerio Público. Lo que estamos diciendo es que la declaración fue poco oportuna. Aun cuando Villalobos declaró varias veces, la Fiscalía sostiene que su conducta no fue colaborativa. En eso coincidió el tribunal al decir que la abogada solo reconoció responsabilidad de los hechos para conseguir beneficios como el arresto domiciliario. ¿Cree este juez que su declaración, más que tener como objetivo aclarar los hechos y cooperar con la investigación de la Fiscalía, parece buscar obtener beneficios procesales? La defensa esperaba un trato similar al que tuvieron otros imputados, como Ariel Sauer y Rodrigo Toppelberg, que hace solo unos días salieron de prisión preventiva con arresto domiciliario total. Ambos por entregar información relevante a la carpeta investigativa antes de la formalización del 13 de enero a los excontroladores del Grupo Patio, Álvaro y Antonio Jalaf, y 8 importantes ejecutivos de la corredora de bolsa Larraín Vial. María Leonarda, Luis Hermosilla, Daniel Sauer, que son las personas que ustedes escucharon en el audio de esto que estamos haciendo es delito. En ese audio, esas 3 personas están vinculadas a un núcleo que tiene que ver con delitos que afectan a bienes jurídicos distintos. Y Daniel Sauer sigue en prisión preventiva, Luis Hermosilla sigue en prisión preventiva. Que aquí hay una discriminación sistémica en relación al género. Aquí la diferencia entre Monsalve, los Sauer, Toppelberg, etcétera, los que han pasado por Capitán Llaver, en relación a mi representante, es que ellos son hombres. Esa es la diferencia importante. Diferencia que por lo pronto no se volverá a discutir porque la defensa desistió de fijar una audiencia para debatir el traslado a otro recinto penal. Así Leonarda Villalobos seguirá en la cárcel por esta investigación, donde arriesga hasta 11 años de presidio.
El Ministerio Público anunció el aplazamiento de la declaración ante la Fiscalía del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien es investigado por violación y abuso sexual. La postergación de la diligencia se dio tras la solicitud realizada por la defensa de la ex autoridad que, tal como confirmó su abogado Lino Dizzi, se debe a problemas, dijo, extraprocesales. La cita ante la Fiscalía estaba pactada para este lunes 23 de diciembre, sin embargo se va a realizar en los primeros días de 2025. Pese a lo anterior, no se descarta que pueda declarar antes solo respecto del uso de gastos reservados. Como dijimos el otro día, nosotros no tenemos problema en aportar la información que sea necesaria para efectos del esclarecimiento de uso de gastos públicos, y parte de eso es precisamente el secreto bancario. Ahora, eso va a ser en el contexto de la declaración. Eventualmente puede que eso quede para el 23 efectivamente, porque es una gestión más específica y más puntual, pero como digo, no tenemos todavía fecha de declaración de los hechos por los cuales él está hoy en prisión. ¿Podría haber una posibilidad de que él pueda de todas maneras declarar el día 23 por el concepto del tema del secreto bancario y la posibilidad de los traspasos o de la utilización de los recursos Así es, así es. Con el objetivo de combatir el uso indebido de facturas, el Servicio de Impuestos Internos y autoridades de gobierno informaron que se va a restringir el uso de este documento en supermercados y restaurantes. Natalia Muñoz nos cuenta. Buenos días. Buenos días. ¿Boleta, factura? Todos lo hemos escuchado cuando compramos o pagamos un servicio, pero a partir del 1 de marzo se acaba la pregunta recurrente, con el fin de restringir el uso de facturas en supermercados y restaurantes. No es el hecho de ser empresario el que da derecho a descontar el IVA, es el hecho de estar haciendo una compra que es necesaria para el giro del negocio. Lo que estamos hablando acá es del fin de la pregunta, boleta o factura. Si es que la persona no pide expresamente una factura, ahora se asumirá que es boleta. Solo se podrán entregar facturas para transacciones que involucren bienes o servicios directamente relacionados con el giro o actividad económica del comprador. Según el análisis del Servicio de Impuestos Internos, esa práctica es un canal de evasión, ya que existe el beneficio tributario de devolución de IVA que muchos lo están usando de forma inadecuada. Usan para todo, le dan a la familia, para las compras, para todo, entonces no, me parece maravilloso porque la mayoría de nosotros los chilenos de a pie no utilizamos facturas. Encuentro que la fiscalización es muy buena en todo sentido. Porque trabajaba en ese sentido en el tema de la factura y he visto que lo hacen mucho. Yo trabajé en una librería y lo hacían mucho. Entonces decía, no, pásamelo por factura nomás. Ocurre en todos los comercios, pero más en restaurantes y supermercados. En ambos rubros, quien pida factura deberá presentar su cédula RUT electrónica, donde conste que está autorizado y registrado para el porte y uso de esta. Además, su carnet de identidad e indicar el motivo del consumo, lo que deberá quedar explícitamente reflejado en el detalle de la factura. La empresa tiene que decir, mire, si yo no compro estas cosas, va a haber tal problema en la empresa y a la empresa no le va a ir bien. Entonces es la empresa la que tiene que explicar por qué, y si es razonable no va a tener problema con impuestos internos. Los supermercados y restaurantes deberán implementar procedimientos de control interno para asegurarse que solo se emitan facturas cuando se cumplan los requisitos. Asimismo, son los establecimientos los que deberán informar a sus clientes de las restricciones. La Asociación de Supermercados de Chile no se quiso referir a la medida, mientras desde el área gastronómica dicen que la fiscalización de locales no está en sus facultades. Nosotros no somos un ente fiscalizador como para poder cuestionar cuando un contribuyente pide factura en vez de boleta. De hecho, la ley nos obliga a entregarle ese documento tributario cuando el contribuyente lo solicita. Nosotros estar preocupados de que pedirle el RUT a la persona, eso no debería recaer en los garzones. Yo creo que más el servicio de impuesto interno, porque si a nosotros lo llegan a fiscalizar, a mí me fiscalizan cada 4 veces al mes servicio de impuesto interno. A desglosar cada factura ítem por ítem, en primer lugar nos está exigiendo fiscalizar en el fondo algo que no nos corresponde. Los establecimientos que incumplen la resolución arriesgan multas del 50 al 500% del monto de la operación, con un máximo de 40 UTA, es decir, más de 32 millones de pesos. También podrían ser sancionados con clausura de hasta 20 días. Donde se podría cuestionar la legalidad de la medida, puesto que están cargando labores fiscalizadoras a un tercero,
Estas medidas fiscalizadoras son del Servicio de Impuesto Interno. Además, en el caso de los supermercados, si cuenta con más de 10 cajas, solo 10% podrá emitir facturas y si tiene menos de 10 será solo una. Por ahora se reforzarán fiscalizaciones en restaurantes y supermercados, pero el próximo rubro serán las estaciones de servicio, donde también se pregunta seguido, ¿boleta o factura? Bueno, un grupo transversal de parlamentarias solicitó el indulto de Katy Hurtado, una mujer de 41 años que permanece recluida tras matar a su ex esposo para defenderse. Este es el alegato que hace además su defensa de una agresión. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos ahí, la ven en pantalla, con su abogada Silvana del Valle. Abogada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de seguir exigiendo justicia por Katy Hurtado. Yo quisiera primero retroceder en el tiempo hasta incluso, fíjese, antes del 14 de mayo del 2018, donde se desencadenan los hechos que hoy día tienen a Katy Hurtado tras las rejas. Entonces, antes de eso, ¿quién era, cuéntele usted a quienes nos ven, quién era hasta ese entonces Katy Hurtado? Bueno, ella era una mujer como muchas otras que desgraciadamente vivía el continuo de violencia que afecta a la gran mayoría de las mujeres. Ella vivió violencia de parte de su padre primero cuando era niña y luego lamentablemente vivió con su pareja, el padre de su hijo, violencia por muchísimos años hasta que se produjo una separación. Lamentablemente también detrás de esta separación la violencia continuó y el día de los hechos, justamente después de varios años de situaciones bastante graves, ella se enfrentó ante una nueva agresión, en esta ocasión de carácter sexual. ¿Abogada? Y femicida. Sí, abogada, ¿sí? Antes de aquello, creo que tal vez para este contexto del que estamos hablando es bueno que usted nos cuente cuántos años estuvo en pareja Katy Hurtado, desde qué momento comienza a sufrir violencia. Ella, nos contaba usted esto, además, ella cuando pequeña vivió situaciones de violencia, pero después, ¿cuánto tiempo estuvo en pareja o en matrimonio? No lo sé. ¿Y desde qué momento comienzan y de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de agresiones estamos hablando? Sí, ella tuvo una relación bastante joven, tuvo un hijo muy joven de su agresor y vivieron juntos más de 15 años. 15 años. Más de 15 años. El hijo de Katy era adulto cuando estos hechos ocurrieron. Entonces, estamos en este contexto, una madre muy joven, una mujer que estaba tratando por su cuenta de salir adelante, estudiando, trabajando, haciendo lo que muchísimas mujeres hacen para poder tener una vida tranquila y libre de violencia. ¿Abogada? Lamentablemente. Katy, me dice usted, estuvo con su pareja más de 15 años. ¿Cuántos años de situaciones y de agresiones de violencia física, y entiendo que también psicológica, vivió ella, y si poner alto a esa situación fue lo que llevó a la separación? Claro, o sea, justamente fue todo el periodo que estuvo junto a su agresor. Ahora bien, hay que entender que en esta situación, insisto, yo creo que es más relevante pensar en todo este continuo de violencia que afecta a una mujer y que la lleva en un momento preciso a defender su vida, como varias mujeres han tenido que hacer. Hoy es el Día Nacional en contra del femicidio. Y lo que nosotras nos hemos planteado, y le hemos planteado también al presidente de la República a través de esta solicitud de indulto, es que probablemente Katy, de no haber mediado esta defensa que efectúa ella, habría sido una víctima más de femicidio en el año 2018. Abogada, vamos justamente, entonces usted nos dice, todo el periodo, los 15 años, fueron un continuo de violencia que vivió Katy Hurtado de parte de su entonces pareja. Ella, para entender cuando lleguemos a ese día del 2018, ella se separa y entiendo que las agresiones siguen. Continúan, así es. La situación de las mujeres que se separan, como ocurrió con el caso de Katy, es que en muchas ocasiones continúan teniendo contacto con sus agresores, que muchas veces son, como en este caso, el padre de sus hijos, son personas que mantienen de todas maneras relaciones de carácter social por uno u otro motivo. Y de hecho en esta situación particular una de las cuestiones que ocurría era que la familia de Katy, en particular su hijo, no deseaban que siguiera viendo a su agresor
justamente porque temían las reacciones de este. Ahora, en este ciclo de violencia, Katy en ese entonces todavía no estaba en un proceso completo de poder darle una nueva realidad a su vida, y entonces todavía tenía mucho temor, todavía al mismo tiempo, insisto, para ella este era el padre de su hijo, entonces había una relación en la que, como muchas mujeres, continúan el contacto, y en ese día en particular, bueno, se suscitan muchos hechos que en realidad ya fueron juzgados, pero quiero preguntarle justamente, abogada, quiero justamente ir por partes, por eso discúlpeme, pero por eso justamente la voy interrumpiendo para explicarle, porque mucha gente no conoce el caso de Katy. Entonces quiero que vayamos hasta el 14 de mayo de 2018. ¿Qué fue, desde la perspectiva de ustedes, lo que ocurrió ese día? Y si me puede más o menos relatar la hora, qué ocurre y cómo termina finalmente esa jornada. Sí. Mire, los detalles específicos no queremos referirnos tan específicamente por petición precisamente de Katy y su familia, porque la idea también es mirar esto con una mirada más amplia. Si bien en ese momento lo que podemos decir ahora es que lo que ocurrió fue que ella se reunió con su agresor en la casa de él para poder conversar sobre una situación que tenían pendiente de carácter económico, que tenía que ver con un tiempo compartido que ellos habían contratado, y él la cita para poder definir cómo iban a hacer con este asunto. Y en ese momento, cuando ellos ya se reúnen, una vez más su agresor la agrede de una manera bastante potente. En otras ocasiones ya la había agredido físicamente, sexualmente, y eso era lo que a ella en ese instante le hace ver que en ese momento, por la forma en que él estaba actuando, ella se encontraba en peligro. Entonces pasó un buen rato, y luego de varias discusiones, gritos, vejámenes de diversos tipos, es que ella finalmente toma la decisión de quitarle la vida a su agresor, porque en ese momento ella lo que vio es que si no lo hacía, iba a ser ella la que iba a fallecer. Así que fue una decisión muy dura. Es muy fuerte lo que usted nos cuenta, porque usted dice, ese día volvió, dice usted, a sufrir agresión. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿cómo se explica usted, para que luego lleguemos al tema del indulto, cómo se explica usted que los magistrados no hayan considerado este hecho como un acto de defensa propia? ¿Qué ve usted en la decisión de los magistrados como defensora, y también cuál es su opinión respecto de la investigación que hizo la Fiscalía? Claro, lo que pasa es que justamente en ese momento, de pasar de ser una persona que era agredida por una persona particular, Katy comienza a sufrir, en definitiva, violencia de parte del Estado, en todas sus dimensiones. Ocurre que ella se entrega a la policía horas después, y a partir de ese instante la investigación comienza a ser dirigida de una forma en que no se considera lo que hoy entendemos debíamos considerar en una causa como esta, que es la perspectiva de género. En ese momento no se analiza de manera alguna las agresiones anteriores que ella ya estaba relatando desde el primer momento, y toda la investigación se encausa en una causa de homicidio común, en la que no se recogen los antecedentes de manera hacia considerar todos estos aspectos de violencia de género que ella había vivido. Y de hecho ocurren varias situaciones anómalas. Ella contrata una defensa particular en ese momento, y el Ministerio Público desde el primer instante se niega a considerar la posibilidad tanto de la legítima defensa como particularmente del estado de necesidad, que es una norma que existe en nuestro país desde que se incorpora con la ley de femicidio en el año 2010, es decir, ya llevaba 8 años en aplicación, pero el Ministerio Público, que es el ente persecutor que tiene que tomar la investigación de una manera neutra, no lo hace, y comienza inmediatamente a tener una teoría del caso, una hipótesis en la que ella es la culpable, donde la situación habría sido provocada, de acuerdo al Ministerio Público, por cuestiones de carácter económico, y no levantan todas las piezas de investigación que debieron haber levantado. A partir de ese momento, además,
cuando a ella la formalizan, no consideran todo esto y posteriormente durante la etapa del juicio oral, de hecho, fue tan grave que no se declararon testigos, no se tomó la declaración de testigos, incluyendo el hijo de Katy, que eran los que habían vivido junto a ella durante todos esos años de violencia. Entonces, no se tomó en cuenta, en definitiva, la violencia que ella había vivido con anterioridad, no se tomaron en cuenta los motivos reales por los cuales ella había actuado como había actuado, y además hay una situación bastante grave, que es que el análisis psiquiátrico que se hace de Katy, como se hace en este tipo de casos del servicio médico legal, fue efectuado por un psiquiatra que hoy está condenado por femicidio. Entonces, un psiquiatra que hoy día está, un psiquiatra que hoy día está condenado por femicidio. Sí, así es. Él hizo la pericia psiquiátrica a Katy. Sí, y entonces ese peritaje, que en todo caso es un peritaje estándar, es decir, eso es lo que nosotros también consideramos que es una cuestión relevante. El peritaje, de hecho, es beneficioso para la defensa de Katy de alguna manera, pero es un peritaje estándar hecho como se lo hace a cualquier otra persona que es imputada por homicidio. Entonces, no genera todas estas piezas de información que debieron haber sido consideradas por el tribunal. Es más, sí, entiendo el punto que usted hace. Ahora, entre las gestiones que han hecho para que lleguemos al tema del indulto, pero antes, ¿ustedes pensaron, han ido, están en trámite, para que le cuente a quienes nos ven, ir a tribunales internacionales para denunciar todo esto que usted está presentando? Claro, aquí Katy ha sido defendida por 3 grupos de abogadas y abogados. Están sus defensores particulares, que incluso la defienden en una cuestión que es muy relevante. Katy, después, estando en prisión preventiva y antes de la condena, ella sufre por parte de Gendarmería, no sabemos si fueron gendarmes específicamente, pero mientras se encontraba bajo custodia de Gendarmería, ella sufre una agresión sexual grupal en el penal de Calama. Y eso, el día de hoy, se encuentra con una sentencia de primera instancia de carácter civil del segundo juzgado civil de Antofagasta, en que se condena al Estado de Chile a pagar una indemnización por la falta de servicio por esa situación. Eso es muy grave, y en ese caso la situación penal y la parte civil está siendo ella asesorada por una defensa de carácter privado. Además, antes de que nosotras, como Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, le prestáramos asesoría jurídica para solicitar el indulto, la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Chile presentó un requerimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué va eso, abogada? Por las violaciones de derechos humanos que ella ha sido víctima. ¿En qué va eso? Ya, eso está en la etapa de generar informes por parte del Estado de Chile. De hecho, ya fueron evacuados. Y bueno, ese es un procedimiento internacional de carácter extenso. Y una de las cuestiones que debieran el Estado de Chile considerar para poder darle una respuesta adecuada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es justamente esta solicitud de indulto, porque es una de las formas en que el Estado puede reparar las muchas falencias que ha tenido respecto de Katy de manera global. ¿Abogada? Sí, dígame. Vamos justamente al tema del indulto. ¿Cuándo se realiza ante el presidente de la República la petición de indulto? ¿En qué fecha se realizó? ¿Y cómo es el procedimiento para presentarlo? ¿Y qué le parece a usted también el hecho de que todavía hasta el día de hoy no haya respuesta? Hoy día la ministra de la Mujer sostuvo que se estaba estudiando. Entonces quiero preguntarle cómo es el proceso y qué le parece la demora en la respuesta. Bueno, la verdad es que este proceso ha sido muy lento, extremadamente lento diría yo, y ha estado quizá atravesado por muchos momentos políticos que no debió haber estado atravesado. Nosotras presentamos esta solicitud el 10 de enero del año 2024, o sea, vamos a cumplir casi un año desde que se presentó esta solicitud. En ella hacemos presente todas estas falencias que le comentaba que ha sufrido Katy durante el tiempo que ha estado sometida. ¿A quién le piden? ¿Cómo se presenta? Usted dice 10 de enero, perdón, pero para que vayamos aclarando, 10 de enero del año 2024, o sea, hace ya casi un año ustedes hacen esta petición. ¿Ante quién se hace? Ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nos presentamos en la oficina de parte, dirigido al presidente de la República
Y en eso además enviamos copia a los correos institucionales tanto de la Presidencia de la República como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y además notificamos al Congreso Nacional a varias parlamentarias que hoy día además están dando apoyo de manera transversal abogada, y multipartidista a Katy. Bueno, eso empieza así, enero de 2010. En más, se empiezan a solicitar los informes. Perdón, abogada, perdón que la vaya interrumpiendo, porque antes que se nos acabe el tiempo, quiero preguntarle por el tema también político del que usted hace mención. Enero no de 2010, sino que enero de 2024, ustedes hacen la petición de indulto. Ahí comienza este proceso. Usted acaba de decir, este proceso ha sido extremadamente lento y nos ha dicho además que se vio atravesado por situaciones políticas que no debieron haber de alguna manera atravesado o mezclado con esta petición de indulto. Para ser muy transparentes, ¿qué cree usted como abogada defensora que ha demorado la respuesta del presidente de la República? ¿A qué situaciones políticas en concreto se está refiriendo? Mire, nosotras creemos que ha habido un temor por parte del gobierno de otorgar nuevos indultos. A eso nos estamos refiriendo. Han habido situaciones con indultos de otra índole. Los del estallido. Claro, han traído discusiones en distintos partidos políticos, y eso lamentablemente ha teñido esta situación porque ha habido temor de otorgar nuevos indultos. De hecho, como le explicaba, nosotras tenemos un apoyo transversal de parlamentarias de todos los partidos, y muchas de ellas, sobre todo de partidos que han estado en contra de los indultos, de otros indultos que se han otorgado, están a favor de este indulto porque entienden que esta situación es una situación de mínima reparación en cuanto a los problemas que ha tenido el Estado de Chile para con Katy. Sí, ya voy a lo de las parlamentarias, pero para dejarlo meridianamente claro, lo que usted piensa como defensora de Katy Hurtado es que el hecho de la polémica que generó los indultos que concedió el presidente a los presos en el contexto del estallido es lo que ha hecho que el gobierno tenga temor de conceder un nuevo indulto. Podría ser un factor, porque la verdad es que no nos explicamos por qué. Hoy hubo una presentación en la Universidad de Chile, justamente el informe que se entrega sobre el reporte de los avances en el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia en el contexto de violaciones a derechos humanos, y varias activistas se acercaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos actual, Jaime Gajardo, para hacerle consultas sobre por qué el indulto de Katy se ha retrasado tanto. Y él contestó que estaba todavía esperando reunir más antecedentes. Y nosotras eso no entendemos a qué se estaría refiriendo, porque todos los antecedentes, que el decreto que regula la entrega de indultos en nuestro país solamente exige que exista un informe por parte de Gendarmería, informe que fue evacuado, entendemos nosotras, que no nos ha sido compartido en todo caso. Gendarmería es una institución que está bajo el mandato del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no ha sido entregado aún, ya fue entregado y no nos ha sido entregado a nosotras. De hecho, han habido muchas situaciones. Por ejemplo, cuando nosotras presentamos el indulto en enero, se supone, a nosotras nos acusan recibo, y se ordena la notificación a Gendarmería en el penal donde en ese momento se encontraba Katy, que era el penal de Tocopilla. Pero recién en marzo, es decir, casi 3 meses después, se nos informa que había sido notificado a ese penal. Lo que nos parece muy extraño, porque las notificaciones en estos casos son de carácter electrónico, y lo que hicieron mandarlo, parece que en caballo, a Tocopilla para que se les notificara. Y así empezaron una serie de situaciones que han ido retrasando este asunto. De hecho, llegamos a septiembre, en el mes de agosto, nosotras presentamos un peritaje psiquiátrico y psicológico en el que se informa que Katy no tiene riesgo de reincidencia y que además su vida se encuentra en peligro vital. Sí, o sea, ella se déjeme preguntarle un par de cosas, abogada, porque se nos va a acabar el tiempo. Entonces, tenemos que hacer un par de cosas antes para que quienes nos están viendo entiendan también de lo que estamos hablando. Los informes respecto que se piden en estos procesos, los informes respecto de posibilidad o no de reincidencia, inserción también familiar, social, ¿han sido hechos o no han sido hechos? Si me lo puede contestar cortito para hacerle otra pregunta, y si son favorables a Katy se Hurtado. presentaron. Gendarmería ya evacuó los informes que el decreto le exige,
se presentaron, a nosotras no nos han sido notificados, pero debieran ser informes de carácter positivo, por lo que Katy nos ha reportado de acuerdo a las entrevistas que hemos tenido, y además nosotras presentamos también nuestro propio peritaje para reforzar la idea de que ella está en peligro vital y de que además ella no tiene peligro de reincidencia. Quisiera preguntarle un par de cosas para ir cerrando. Lo primero, Katy está condenada a 21 años. A 21 años. ¿Cómo está ella hoy día? ¿Y cuál es el riesgo vital que usted dice que ella corre también? Ella está muy mal desde siempre, desde que se encuentra en prisión. A los pocos meses de encontrarse en prisión preventiva, como le contaba, ella sufre una agresión sexual por parte de gendarme, o por lo menos de personas que estaban a cargo de gendarmería. Eso está siendo investigado todavía. Y de hecho ahí hay ADN que todavía no se ha hecho como se dice, el match, porque justamente Gendarmería no ha colaborado con la investigación en ese aspecto. Entonces, evidentemente ella siente un gran temor, a pesar de que hoy día se han hecho algunas acomodaciones a su estancia en otro penal. Se ha trasladado ya 2 veces desde que está en prisión preventiva a la fecha, pero siempre ha sufrido por parte de Gendarmería acoso, siempre ha sufrido aislamiento, incluso le ha impedido poder participar en programas de reinserción, y al mismo tiempo ella el temor que tiene de que se la agreda nuevamente la hace, entre otras cosas, alimentarse bastante mal y tener un estado anímico bien deplorable, la verdad. Ella mantiene la esperanza por su familia, ella entiende que la situación es bastante delicada, pero esta condena tan onerosa es algo que a ella, que le ha resultado más onerosa que a cualquier otro preso, ha sido muy tremendo. Abogada, ¿ella ha tenido apoyo psicológico para lograr sobrellevar todos estos procesos por los cuales ha pasado desde la denuncia de agresión sexual que usted, como nos cuenta, se llevó a un proceso, está en un proceso judicial, hasta su estado anímico? ¿Es efectivo que ha tenido apoyo psicológico de parte del Estado o eso no es así? En realidad eso ha ocurrido en el último año. ¿En el último año? A partir de que organizaciones de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres se contactan con nosotras empezamos a gestionar y a pedir que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y las seremías correspondientes le otorguen algún apoyo de carácter psicológico, y ella lo ha obtenido a partir desde finales del año 2023, la verdad. Entonces, ella está teniendo habitualmente, pero no con la constancia necesaria, obviamente, para este tipo de terapia, ese apoyo. Sin embargo, el asunto es más que eso, porque ella ya lleva 6 Navidades lejos de su familia. 6 celebraciones de fiestas patrias. Nosotros, de hecho, teníamos la esperanza en fiestas patrias, ya que se habían evacuado todos los informes para esa época, que se diera alguna noticia. Tuvimos otras noticias. Usted hace un ratito estaba hablando sobre ellas. Y hoy día creemos que todas esas trabas que han existido hasta ahora deberían ya eliminarse. Abogada, para ir cerrando, 2 cosas brevemente. Lo primero, ¿qué le parece que haya un grupo de parlamentarias transversal? Estamos hablando Renovación Nacional, Partido Comunista, demócratas, no sé, de todo el espectro. Creo que no está solamente republicanos, entiendo, o la UDI, no estoy segura si es que está o no, adhieren o no, pero hay un amplio espectro de senadoras, de parlamentarias en general, también diputadas, pidiendo que se conceda el indulto a Katy Hurtado. Ella lo sabe, y usted también como defensora, ¿cómo valoran el que este espectro transversal de parlamentarias esté pidiendo el indulto para Katy Hurtado? Sí, nosotras valoramos tremendamente esto desde enero de este año, cuando nosotras íbamos a presentar el indulto. El día antes, de hecho, nosotras fuimos al Congreso a hacer una presentación y explicar el caso de Katy. Recibimos un apoyo muy importante de muchas parlamentarias. Particularmente destaco a Erika Olivera y a Paulina Núñez, quienes han estado siempre al lado nuestro, consultándonos sobre la situación, haciendo declaraciones al respecto, porque todas ellas, al analizar el hecho, se dan cuenta que el Estado de Chile tuvo varias falencias que fueron perjudiciales para Katy. No se aplicó perspectiva de género en todo el proceso, incluso no solamente el proceso judicial, sino que en todo
lo posterior, y por eso ellas, desde hace varios meses atrás, de hecho, mandaron una carta al presidente de la República y hoy día están reiterando su apoyo de una manera bien potente para que hoy sí se pueda dar el indulto, con todos los antecedentes ya reunidos, como le decíamos. Para cerrar, ¿cuál es el mensaje, cuál es la petición? ¿Qué le diría usted al presidente de la República de parte de Katy si lo tuviera al frente? Y porque usted, yo lo veo en redes sociales, muchas personas incluso dicen, ¿cómo es posible que a presos en el contexto del estallido se les haya dado el indulto y no a Katy Hurtado? Es algo que se lee fácilmente cuando estamos haciendo esta entrevista, incluso en redes sociales. Entonces yo quisiera preguntarle para cerrar, si usted pudiera hablar con el presidente de la República, ¿qué le diría en nombre de Katy Hurtado? Mire, yo le diría lo siguiente al presidente. Él conduce un gobierno que se ha llamado varias veces feminista. Hoy es el momento de demostrar que existen factores en los que se considera la violencia hacia las mujeres, que vivimos todas y cada una de las mujeres de distintas maneras, pero que Katy representa una situación en la que esa violencia tiene una mayor incidencia en la vida porque ella tiene que tomar una decisión muy fuerte, muy triste, que todavía le duele a ella y a su familia, y que en definitiva se ponga la mano en el corazón. Estamos a puertas de unas nuevas celebraciones de fin de año. Katy nuevamente va a estar lejos de su familia. Hoy día es el Día Nacional en contra del femicidio. Estamos conmemorando la muerte de Javiera Neira, que fue cometida por su padre para castigar a la madre. Y hoy día Katy, quien también tiene un hijo, y que tuvo que defender su vida, incluso también por su hijo de alguna manera, es importante que hoy día el presidente de la República analice todos estos antecedentes, entienda que él tiene esta labor en sus manos, él tiene la potestad de generar un indulto como lo tienen muchos presidentes a nivel global, no estará atentando en contra de la separación de funciones de los poderes del Estado, sino que va a estar estableciendo un acto de clemencia mínima para una mujer que ya lleva más de 7 años en prisión, que muchas veces hay muchos femicidas que son condenados a menor pena que la de Katy, muchos agresores sexuales son condenados a una muchísimo menor pena que Katy. Hoy día él puede hacer algo para establecer a lo menos una mínima reparación para esta mujer que ya ha sufrido demasiado. Abogada, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a ustedes también. Y después de este tema, vamos a lo internacional con nuestra editora del área, Alicia Contreras. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Vamos a partir con este caso de Giselle Pelicot, que hoy finalmente... de un caso a otro. Exactamente, que hoy finalmente se conoce la sentencia contra Dominique Pelicot, este hombre que es acusado de grabar, violar y drogar a su ex esposa Giselle Pelicot. E invitar a otros, además, a que lo hicieran. Exactamente. 20 años de cárcel es la sentencia máxima que recibe entonces Dominique Pelicot, que además en un sitio web entonces publica fotos de su ex esposa y llama a hombres para que la violen. En total, 70 hombres violaron a Giselle Pelicot durante 10 años, 200 violaciones, hay registros de eso, pero solo se pudo imputar a 50 hombres porque no se dio con el resto de ellos. Ellos también tienen sentencias, fueron también declarados culpables, pero solo de 3 a 15 años. De todas formas, es un logro para Giselle Pelicot, que no solo llamó la atención por esto, sino por el rol que ella ha tenido en este juicio al hacerlo público y con esto entonces eliminar la vergüenza de las víctimas y que ésta cambie de lado hacia los victimarios. ¿Quién es Giselle Pelicot y cómo ocurrió este juicio? Laura Soto nos explica. La justicia llegó para Giselle Pelicot y con ello la culminación de un juicio que ha conmocionado al mundo. Este jueves, 51 hombres fueron declarados culpables de violar o abusar sexualmente a la misma mujer, entre ellos el ex esposo de la víctima, Dominique Pelicot, a quien se le impuso la pena máxima de 20 años de prisión.
Es una emoción muy profunda la que expreso ante ustedes. Este juicio fue una prueba muy difícil y en este momento mis primeros pensamientos están con mis 3 hijos. Al abrir las puertas de este proceso quise que la sociedad participara en los debates que se vivieron. Nunca me he arrepentido de esta decisión. 3 meses y medio duró el juicio que se desarrolló en la ciudad francesa de Aviñón y que se caracterizó por la decisión de Pelicot de descubrir su rostro ante los medios, haciendo suyo el eslogan que la vergüenza cambie de bando. Mucha emoción, es un día feliz para nosotros, un mensaje de esperanza para todas las víctimas de violencia sexual hoy. El calvario se desarrolló en Mazán, una pequeña localidad ubicada al suroeste de Francia. Entre 2011 y 2020, Dominique Pelicot reclutó a decenas de hombres por internet para que violaran a su entonces esposa. ¿Cómo lo hacía? Administrándole a escondidas somníferos que la dejaban inconsciente al momento del acto. En ese periodo hubo cerca de 200 violaciones, según la evidencia recopilada por los investigadores. Lo que espero es que el pueblo de Mazán sea considerado por algo más que por este escándalo. Pero bueno, va a ser difícil. Creo que en los próximos 20 años será difícil librarnos de esto. El caso no se destapó hasta 2020, cuando Pelicot fue descubierto grabando debajo de las faldas de las clientas en un supermercado. De ahí que la policía pidió una orden para registrar su casa, donde encontraron un computador y un disco duro con más de 20.000 fotos y videos de su entonces esposa siendo violada. Al menos 72 hombres participaron en los abusos, pero solo 51, incluyendo a Pelicot, fueron imputados. Los hombres reclutados recibieron penas de entre 3 y 15 años de cárcel. 2 de ellos incluso podrán cumplir su condena sin ir a la cárcel. Al principio de los argumentos dije que el señor Pelicot no era necesariamente el director de orquesta y que los demás no eran los músicos. Utilizaremos el plazo de 10 días que se nos ha concedido para oponernos a esta decisión y ver si debemos someternos de nuevo a un jurado popular en los próximos meses. Giselle Pelicot dijo respetar al tribunal y su decisión. Sin embargo, sus seguidores y activistas piden sentencias más duras para este tipo de casos. Por delitos te pueden condenar a cadena perpetua, sin libertad condicional durante 22 años y con violación no. Y sin embargo, la violación destruye vidas. Este veredicto es un escupitajo en la cara. No tengo otras palabras. Tengo opiniones bastante encontradas en la medida en que es muy bueno que ninguno haya salido sin sentencia. Lo que me molesta, sin embargo, es la noción de penas diferentes. Ciertos actos que han sido juzgados menos graves que otros, mientras que todos son el mismo delito, es decir, una violación. Así se pone nuevamente en entredicho el enfoque que la justicia francesa tiene para abordar la violencia sexual. Es muy pronto para decir si este caso significará cambios en ese aspecto. Lo cierto es que Giselle Pelicot será recordada como un ícono en la lucha contra este tipo de abusos. Esperamos de todas formas que este caso tenga repercusiones positivas, pero CNN hizo un análisis de un sitio web que es similar al sitio web que utilizaba Dominique Pelicot para encontrar a estos hombres. Era un sitio de citas por internet, no era la deep web ni nada por el estilo, era un sitio en el que se podía acceder como todos. Y CNN analizó uno parecido a este durante un día, recopiló los distintos mensajes que había ahí y determinó que existen los mismos patrones de los cuales también realizaba Dominique Pelicot. Hay mensajes de hombre que denostan a las mujeres, también que publican fotos de sus novias y sus esposas, otros que ofrecen a sus esposas para que las violen prácticamente y también ofrecen videos de ellas, por lo que acá los abogados de Giselle Pelicot alertan que estos sitios van a seguir existiendo mientras existan hombres que estén dispuestos a cometer los delitos que cometió Dominique Pelicot. Nos vamos ahora a Estados Unidos porque hoy día Luigi Mangione, este hombre de 26 años que va a ser juzgado por el asesinato de Brian Thompson, llegó finalmente a Nueva York. Ahí vemos las imágenes. Él estaba en Pensilvania, pero renunció entonces a su derecho para pelear esta extradición y hoy día aterrizó en Nueva York. Se enfrenta a 11 cargos
penales, entre ellos asesinato, crimen de terrorismo, posesión ilegal de armas, y por ellos arriesga cadena perpetua sin libertad condicional. Pero también estos son cargos estatales, pero también se podría enfrentar a cargos federales, 4 cargos federales por asesinato, porte de armas y 2 cargos por acoso. Escuchemos lo que dijo hoy el fiscal de Nueva York. Como argumentamos, el acusado en este caso disparó descaradamente al señor Thompson 2 veces en el centro de Manhattan. Fue un acto premeditado y tenía la intención de sembrar el terror. Por consiguiente, lo acusamos aquí en Manhattan a principios de esta semana de asesinato en primer grado, entre otros cargos que conllevan la pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional. Y hoy se realizó la tradicional conferencia de prensa que hace el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a fin de año. Eterna conferencia de prensa donde se transmite en cadena nacional y también los periodistas rusos le hacen preguntas. O sea, las preguntas que permite, digamos, y los periodistas que les permite, pero bueno, ya. Permitió que le hicieran preguntas sobre la guerra en Ucrania, que él siempre la ha llamado de operación militar especial. Él no habla de guerra ni de invasión y dijo que ya están cerca de cumplir sus objetivos. Dijo además que también él está dispuesto para encontrarse con Donald Trump si es que él lo quiere, porque el 20 de enero asume Donald Trump como presidente de Estados Unidos y él ha prometido acabar con esta guerra en un solo día. Dijo que Kursk, que fue invadida por Ucrania, pronto la van a liberar. Y además se refirió a Siria, dijo que él no ha hablado con Bashar al-Assad después de que llegara a su país, pero calificó que no hubo un fracaso en Rusia tras la caída del régimen sirio. Escuchemos lo que dijo respecto de Ucrania. Debo decir que la situación está cambiando drásticamente. Ustedes lo saben bien, solo quiero confirmarlo. Se producen movimientos a lo largo de toda la línea del frente todos los días. Y como ya he dicho, no estamos hablando de avanzar 100, 200 o 300 metros. Nuestros combatientes están conquistando y recuperando territorio en kilómetros cuadrados todos los días. Las operaciones de combate son complejas y por lo tanto es difícil e inútil adivinar lo que nos espera. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo y estamos avanzando hacia el cumplimiento de nuestras principales tareas que describimos al comienzo de la operación militar especial. Mónica, y vamos a terminar precisamente con imágenes de Siria, en Damasco, donde un grupo de cristianos logró encender un árbol de Navidad. Ahí lo vemos en un mercado de Navidad que habla también del retorno poco a poco a la normalidad de Siria tras la caída del régimen sirio. Acá hay un grupo cristiano, una minoría religiosa, pero que están alertas ante las promesas que han hecho los rebeldes de no instalar un gobierno islamista. Miran con duda esto, pero hasta ahora han podido manifestarse de manera regular. Y hay que recordar también que ellos, bajo el régimen de Bashar al-Assad, sí tenían una cierta libertad, dado que Bashar al-Assad decía que tenía un gobierno secular, según él. Hay que ver ahora cómo les irá con los secular rebeldes. pero dictatorial. Tal. En fin, terrible los dos panoramas. Muchísimas gracias, Alicia Contreras. Nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos con más a CNN Prime. Jueves 19 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.